en la vida creyente es cuando dependemos de Dios. Lo más interesante en este camino es cuando dejamos a Dios que sea Él que guíe y que controle nuestra vida. Cuando dejamos que Dios controle nuestra vida, alabado sea el Señor, nuestra mente estará totalmente protegida de cualquier engaño, de cualquier pensamiento engañoso que el enemigo constantemente está transmitiendo. Y cuando nosotros desconfiamos de aquel que nos puede dar la fuerza, que nos puede dar el ánimo, que nos puede dar la capacidad, que nos puede dar la sabiduría para poder enfrentar X situación, si nos alejamos de Él, pues entonces va a ser imposible que nosotros continuemos en este camino de salvación. ¿Cuántos son salvos? Pero la salvación no se detiene ahí. Es algo continuo que hay que mantener. Fácilmente la podemos perder. Fácil la podemos perder. Pero cuando tú te propones vivir, andar para Él, pues tu salvación se mantendrá activa. ¿Cuándo se desactiva? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros nos apartamos de Dios. Porque si tú no valoras lo que Dios ha puesto en ti, ¿quién lo va a valorar? Cuando tú valoras lo que Dios ha puesto en ti, que es la salvación, cuando tú valoras esa salvación que Dios ha puesto en ti, nadie te la va a arrebatar, nadie te la va a quitar, ni el mismo infierno que se levante contra ti te va a quitar esa salvación. Aleluya. Porque tú valoras lo que tienes. La Biblia dice que cuidemos nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. ¿Qué significa? Que debemos de andar con muchísimo cuidado, protegiendo lo más valioso que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Cuánto valora la salvación? Lamentablemente que hoy podemos analizar y ver que son muy pocas las personas que valoran ese tesoro tan apreciado que Dios ha puesto en nosotros. Si nos vamos a la prehistoria, vamos a encontrar de un hombre que él sí valoraba o valoró lo que Dios había puesto en él, que era la salvación. Había cantidades de personas que se habían levantado contra él, porque algo tú debes saber, que cuando tú te propones caminar estos caminos, cuando nosotros nos proponemos andar conforme a la voluntad de Dios, son muchos los choques, son muchas las dificultades que surgen y que se levantan contra ti. ¿Pero por qué? Porque tú estás cuidando algo que Dios ha puesto en ti. Y el enemigo de la tiniebla está tratando de robarte o quitarte lo que Dios ha puesto en ti. Tal vez tú te preguntarías, ¿por qué hoy estoy recibiendo tantas luchas y tanta batalla? Claro que sí. Porque si tú dependes de Dios, si tú has puesto a Dios en primer lugar, si tú eres una persona que te mantiene como aquel hombre que se oraba 3 veces al día. La Biblia dice que este hombre oraba 3 veces al día, de tal manera que él subía a la parte alta, y allí dice la Biblia que él abría su ventana y allí oraba y allí clamaba 3 veces al día. Alabado sea el Señor, porque él entendía que él tenía que comunicarse con el rey, porque él entendía que él tenía que ir a la fuente
posible de cómo bloquearte. Amén. El enemigo va a hacer todo lo posible de cómo sacarte de esa comunión. Pero aquel hombre fue sabio, porque aquel hombre había aprendido una de las herramientas más importantes, que él tenía que estar pegado a la fuente para poder continuar viviendo la vida que Dios había diseñado en él. Yo quiero decirte que Dios ha diseñado una vida que tú debes llevar. Y el diseño que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es que el Señor dijo en su palabra, Lucas 1:75, andad en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. No es que hoy voy a hacerlo y mañana no. Es que todos los días. Y para poder lograr ese objetivo, para poder lograr esa vida constantemente, debemos de proponer lo que este joven propuso en su corazón. Era un joven. Aleluya. Era un joven arriesgado. Era un joven decidido. Era un joven dispuesto a cualquier cosa. Es tan tarde que por causa del Señor, este joven fue llevado al pozo de los leones. Allí el pozo de los leones, junto a su amigo. Aleluya. ¿Y ustedes creen que los leones le hicieron daño? ¿Por qué? Porque él, su vida estaba afianzada en aquel que dijo, no temas, yo estoy contigo, no temas, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea las tempestades, no temas, yo estoy contigo y te sustentaré con la diestra de mi justicia, con su poder, con su autoridad. Aquellos jóvenes estaban totalmente protegidos. Me imagino ver los leones que miraban y rehusaban, porque los leones veían en ellos, no a ellos, sino los ángeles que los cuidaban, que los protegían. Y yo quiero decirte que así mismo el Señor nos tiene protegidos. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto creen esa palabra? Así mismo el Señor nos tiene protegido. Aunque desde el punto de vista humano usted no pueda ver la protección divina. Pero cada paso que usted da sobre esta tierra, y si tú andas conforme a la voluntad de Dios, cada paso que tú das sobre esta tierra, tú tienes una protección divina. Tú tienes ese cuidado divino. ¿De qué hemos mantenido hablando en estos días? Los ángeles. Alabado sea el Señor. Aunque desde el punto de vista humano tú no puedas ver tu protección que Dios ha puesto en ti, pero tú estás protegida. Si tú no estuvieras protegida, ¿qué hubiera pasado contigo? Ya tú no existieras. Alabado sea el Señor. Pero lo más importante es que Dios tiene sus ángeles. Y la Biblia dice que hay ángeles a nuestro servicio. Óigame bien, aunque desde el punto de vista humano usted no vea, pero nosotros tenemos ángeles que están a nuestro servicio. No importa dónde tú vayas, no importa dónde tú te metas, ahí están los ángeles cuidándote y protegiéndote, cosas que el enemigo no pueda tocar tu vida. Alabado sea Dios. ¿Cuánto da un aplauso al Rey de Reyes?
alma, porque lo que Dios va a hacer a tu favor lo va a hacer. Amén. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer por encima del infierno, por encima de cualquier plan. Dios lo va a hacer, porque Dios está a tu favor. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 8, verso 4. Aleluya. Todo lo que antes fue escrito, todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza gloriosa. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento se ha dejado para nuestro consuelo, para nuestra fortaleza. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando yo me veo en situaciones que yo digo, wow, a veces yo mismo me río solo y digo, wow, pero sé que no estoy solo. Alabado sea el Señor. Porque hay gente que cree que los pastores aún somos los más atacados. Porque hay una palabra que se cumplió en Jesús, pero todavía esa palabra sigue. Llega al pastor y se dispersan las ovejas. Amén. Hemos escuchado varios episodios de esa naturaleza. Cuando pasa algo con el líder, inmediatamente pues las iglesias toman, los miembros toman cada quien su redil. Alabado sea Dios. Porque a veces creemos que me voy predicando, me voy enseñando y tiene que estar todo nítido. Somos lo más por el grado de compromiso que Dios ha puesto. Mientras más compromiso tú tienes en Dios, más atacado eres. Más fuerte te da, más problemas llegan, pero lo más importante es que estamos solos. Amén. Fuerte en pie, gloria a Jesús. Padre, gracias. He hablado tu palabra, Maestro eterno. Yo ruego, Señor, Dios del cielo, para que tú sigas fortaleciendo.